revelado. El increíble secreto de mi hija al contar monedas que transformó su vida y su relación. La lluvia golpeaba el tejado de lámina con un ritmo frenético, como si el cielo quisiera llorar en compañía de Valentina. Sentada en el suelo de su modesta sala, las monedas brillaban con una luz tenue, reflejando la realidad precaria de su hogar. Doña María, su madre, sostenía un manojo de billetes arrugados, mientras Valentina movía los dígitos a través de las monedas, una operación que jamás había hecho con tanto fervor. En ese momento de desesperanza financiera, los números comenzaron a danzar en su mente. Era fascinante. Cada moneda, un problema matemático. Cada centavo, una solución. Pero a medida que la claridad se apoderaba de sus pensamientos, la sombra de la responsabilidad se cernía sobre ella. ¿Qué pasaría si usara esta habilidad para salir de esta vida? Una pregunta la acosaba como un eco ensordecedor. ¿Podría realmente soñar de nuevo? Su deseo de ser doctora se había desvanecido en la rutina diaria. Las miradas de sus compañeros, llenas de prejuicio y desdén, penetraban su piel. No puedes. Eres solo una chica de barrio. Resonaban sus palabras en su mente, zumbando como avispas. Pero el descubrimiento de su destreza para los números había encendido un chispa, una posibilidad que podía sacarla de aquel ciclo sin fin de deudas y sacrificios. Mientras organizaba las monedas, la figura de don Ricardo, su profesor de matemáticas, emergió de sus pensamientos. «Valentina, tienes talento», había dicho una vez con esa voz firme que poco acostumbraba a escuchar. La imagen de su sonrisa le transmitía esperanza. Pero las deudas crecidas en la casa como hiedra, la urgencia de salir adelante, presionaban su pecho como un peso inaguantable. ¿Debería renunciar a mis sueños para ayudar a mamá? La pregunta carcomía su interior, convirtiéndose en un dilema moral desgarrador. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras el viento cerraba el paso a la calma en la casa, Valentina se armó de valor y decidió hablar con doña María. «Mamá, creo que puedo ser algo más. He descubierto algo en mí». Palabras titubeantes que se atoraban en su garganta, pero la mirada cauta de su madre, los ojos llenos de preocupación, la hicieron dudar. «¿Y si no puedes, mi amor? Necesitamos ese dinero ahora». Esas frases se clavaron en su mente como espinas. La desesperación y la frustración se cruzaban en su corazón, disputándose el territorio, mientras Valentina luchaba por mantener la compostura. El futuro se desplegaba ante ella, y cada elección se sentía como un abismo hacia lo desconocido. Justo cuando sentía que el peso de la decisión la asfixiaba, su mente se llenó de imágenes de concursos, de victorias, y aún así sentía que todo se desvanecía, que su sueño chocaba con su realidad. ¿Se atrevería a seguir? La presión se intensificaba, y con cada latido un nuevo dilema la abrazaba.
atrapándola en un mar de incertidumbres. La elección se cernía sobre ella y ante la puerta, cada paso hacia lo desconocido era un acto de rebeldía. ¿Podría realmente exceder la sombra del miedo, aferrarse a la esperanza, o su viaje terminaría en un eco de decepción? Cuando el sol emergió al día siguiente, Valentina se encontró atrapada en un torbellino de pensamientos. Las monedas seguían dispuestas en el suelo como un rompecabezas de oportunidades, llamándola a su acción. Mientras su madre se ocupaba de las labores del hogar, Valentina comenzó a trazar un plan. La idea de participar en un concurso matemático que había mencionado don Ricardo resurgía en su mente, una luz al final de un túnel que parecía haberse oscurecido para ella. Si ganara, el premio podría liberar a mamá de algunas de sus deudas, pensaba, sintiendo una mezcla de ansias y miedo en su pecho. La recompensa era tentadora, pero el camino para llegar allí requeriría dedicación y sacrificio. Necesitaba practicar las habilidades que había comenzado a descubrir. En su rincón de estudio, donde la luz se filtraba generosamente, Valentina abriría libros, buscaba ejercicios en línea, cada página una oportunidad para fortalecer su confianza. La mañana se desvaneció rápidamente, y mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, Valentina se sentó ante su escritorio improvisado, rodeada de papeles y lápices. Su pensamiento lógico se activó. Se planteó simulaciones de problemas matemáticos, concursos que ya se habían realizado y cómo sus compañeros habían tenido que enfrentarse a ellos. No solo quería ganar, sino demostrar que podía ser más que lo que su entorno esperaba de ella. Sin embargo, las dudas regresaron como sombras, recordándole las palabras de sus amigas. No puedes perder el tiempo soñando, Valentina. Esa voz interna suplicaba ataduras con la realidad, ese abrazo que le decía que la vida era dura y que no había lugar para el anhelo en el mundo de la supervivencia. Pero en su interior, el fuego comenzaba a enamorarla de su propia ambición. Tomó un respiro profundo y se levantó de su mesa. Miró por la ventana mientras la lluvia caía intensamente. Había algo en el aire, un sabor a cambio. Ella tenía que contárselo a doña María. Necesitaba su apoyo, su aprobación. Sin embargo, en el fondo, sabía que la conversación no sería fácil. Su madre había sacrificado tanto por ella, y Valentina no quería que sus sueños se convirtieran en cargas adicionales. «¿Y si le explico cómo puedo hacer dinero, mamita?», murmuró para sí misma. La idea se formaba en su mente como un plan de acción. Podría usar mis habilidades, tal vez conseguir algunas tutorías o ayudar a otros con matemáticas, pensó, dibujando sonrisas imaginarias de su madre. Si le digo que esto no me alejará de casa, que solo estaré ahí, será suficiente, se decía, alimentando sus deseos con una mezcla de esperanza y determinación. Reuniendo su valor, Valentina decidió abordarla en la noche. En el momento en que doña María se sentó a descansar, Valentina se acercó y con una voz temblorosa pero decidida, expuso su deseo de participar en el concurso, proponiendo su plan de tutorías. Doña María la escuchó con atención, pero el escepticismo asomaba en sus ojos. «Mi vida ha sido dura, y no quiero que la tuya se convierta en lo mismo, hija». Al escuchar esto, Valentina sintió el desgarro del dilema moral de nuevo. La lucha interna que había crecido desde el principio se volvía palpable, pero no quería rendirse. «Mamá, tengo que intentarlo.
Necesito saber si puedo hacer algo por mí misma, respondió, su voz temblando de emoción. Aquella sinceridad la sorprendió. Las palabras de su madre estaban cargadas de amor, pero también de miedo. El momento se tornaba tenso, y Valentina podía sentir que una respuesta negativa podría desmoronarle el mundo que empezaba a soñar construir. La intersección entre sus sueños y su realidad estaba muy cerca de convertirse en una decisión paralizante, y Valentina no podía evitar preguntarse si sería capaz de enfrentarse a las expectativas de su madre y al mismo tiempo no traicionar sus propios anhelos. ¿Estaré dispuesta a romper estas cadenas que me aprisionan? Reflexionó mientras el silencio se espesaba en el aire, desbordando de drama y emoción. El roce del cambio estaba a punto de enfrentarla con una nueva realidad, y la tensión se intensificaba. Valentina sabía que lo que se planteaba adelante podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de dar el salto y reclamar su destino? El silencio se prolongó en la habitación, mientras Valentina aguardaba ansiosamente la respuesta de doña María. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. La energía en el aire era densa, como si ambos mundos, el de madre e hija, se estuvieran encontrando en un delicado balance. Finalmente, doña María tomó un profundo aliento, una señal que Valentina captó con un extraño revuelo en su estómago. «Valentina, no es que no confíe en ti, es solo que...» Las palabras se desvanecieron, sumidas en un mar de incertidumbres. Valentina pudo ver que la preocupación en los ojos de su madre no era simplemente un reflejo del miedo, sino también de una vida llena de sacrificios. A pesar de todo, en su interior, Valentina ardía con determinación. Ella no sería el peso de un pasado, sino la arquitecta de su propio futuro. «Solo quiero intentarlo, mamá. Esto puede ser el comienzo de algo grande», le imploró, el fervor en su voz inconfundible. Y, sorprendentemente, ante sus insistentes palabras, doña María asintió lentamente. La luz del anhelo brilló en los ojos de Valentina, no porque hubiera alcanzado su objetivo, sino porque había dado un paso hacia lo que realmente deseaba. Con su aprobación tácita, Valentina se lanzó a organizar su tiempo. Los retos se multiplicaban, pero el miedo se transformó en emoción, una energía revolucionaria que la impulsaba. Al día siguiente, se embarcó en la búsqueda de estudiantes dispuestos a recibir tutorías. Anunció su oferta en un pequeño portal comunitario, esperando que su esfuerzo resonara. Los días pasaron, y pronto las primeras respuestas comenzaron a llegar. Se sentiría sintiendo un leve cosquilleo de nerviosismo cada vez que se preparaba para corregir exámenes ajenos. Cada sesión de tutoría no solo desnudaba su destreza en matemáticas, sino que la acercaba más a la confianza en sí misma. Ayudar a otros a resolver problemas que antes parecía imposibles la nutría profundamente. Paralelamente, Valentina dedicaba cada momento libre a estudiar para el concurso. Sus hábitos de estudio maduraron. Se planteaba desafíos que un año atrás habrían parecido inimaginables. Dedicaba horas a desglosar problemas complejos, desde álgebra hasta geometría, desde pequeñas conquistas matemáticas. Cada respuesta correcta alimentaba su convicción. No solo se trataba de ganar un concurso, sino de descubrir un potencial oculto que había anhelado tanto. Sin embargo, en la oscuridad de sus momentos de cálculo emergían voces de duda.
¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si no obtenía el resultado que tanto deseaba? Momentos de falta de confianza la asediaban, pero el fuego de su determinación siempre superaba aquellos pensamientos. Realizaba una meditación mental antes de cada examen y, aunque la ansiedad nunca desapareció completamente, comenzaba a sentir que podía contenerla. Una noche, mientras revisaba algunas estrategias previas al examen, recibió un mensaje inesperado de don Ricardo. Valentina, me encantaría conocer los progresos de tu preparación para el concurso. Asegúrate de estar lista para el próximo encuentro. Ese simple mensaje, alternativamente, llenó su pecho de esperanza y nerviosismo. Esto es real, pensó mientras se sentía abrumada por la emoción. La validación que una figura de autoridad le ofrecía alimentaba su ambición, pero también le recordaba la envergadura de la meta que se había propuesto alcanzar. Había llegado el momento de enfrentar su realidad. La presión aumentaba conforme se acercaba la fecha del concurso. Ahora tenía que poner a prueba no solo sus habilidades, sino también su nueva visión de sí misma. Miró sus notas y pensó, ¿podré soportar la realidad de mis aspiraciones? En ese momento, un pequeño destello de cólera atravesó su mente. Estaba decidida a probar que era más que un simple sueño. Todo estaba en juego. Con el concurso a la vista, la lucha de Valentina se transformaba en una batalla en terreno conocido y desconocido. La pregunta era, ¿sería capaz de enfrentar sus miedos y abrazar la vida que siempre había querido? La mañana del concurso llegó, y Valentina se sintió atrapada entre el ímpetu de su preparación y el vaivén de la inseguridad. Al levantarse, el aire fresco acarició su rostro, pero la inquietud palpitaba en su pecho como un tambor ensordecedor. Se miró al espejo, buscando en sus ojos el destello de determinación que había cultivado en las últimas semanas. Pero nada parecía lo suficientemente sólido. «Debo recordar por qué empecé», se dijo, respirando hondo para calmarse. Se dispuso a repasar sus notas una última vez. Los papeles esparcidos sobre la mesa se convirtieron en su refugio, pero los números, las fórmulas y las teorías comenzaron a trasladarse a un plano abstracto, casi inalcanzable, mientras su mente intentaba controlar el pánico que germinaba dentro de ella. Con cada segunda que se deslizaba, la presión se incrementaba, como si el tiempo estuviera burlándose de sus esfuerzos. Al llegar al centro del concurso, la atmósfera era vibrante, pero para Valentina todo se sentía opresivo. La multitud y los murmullos entre jóvenes competidores intensificaban su ansiedad. Cada rostro proyectaba tensión, y allí estaba ella, sintiéndose como una impostora en un escenario donde todos parecían estar mejor preparados. Sin embargo, ni la inseguridad ni el entorno podían destruir el instinto que había cultivado en su interior. Ese fuego de querer demostrar a su madre, a don Ricardo y sobre todo a ella misma que era capaz. Las pruebas comenzaron. Valentina se sentó ante su escritorio, sus manos temblorosas posándose sobre el papel reglamentario. Se concentró y respondió cada pregunta con la claridad que había practicado. Se dio cuenta de que los problemas eran más que simples números. Eran desafíos que reflejaban su propio viaje. Cada solución era un paso hacia la validación de su lucha personal. Sin embargo, tras la primera hora,
Las dudas resurgieron con mayor ferocidad. Una pregunta formulada de manera confusa la paralizó. ¿Y si cometo un error? ¿Y si todos notan mi inexperiencia? En ese instante, la frustración comenzó a desbordarse y amenazó con sumergirla de nuevo en la autocompasión que había trabajado tan arduamente por erradicar. Pero, recordando la meditación que había practicado, respiró profundamente y cerró los ojos por un par de segundos. Esto es solo un paso más, se recordó a sí misma. No es el fin, ni la definición de quién soy. Con esta revelación, el miedo comenzó a desvanecerse, dejando espacio para el enfoque renovado. El resto de la prueba se tornó en un acto de redención personal. A medida que avanzaba, las dudas se transformaban en convicción. El último examen abordó un tema que siempre la había fascinado: la geometría. Se sintió a gusto, como si hubiera entrado en un espacio que pertenecía únicamente a su comprensión. Cada línea trazada, cada cálculo, la acercaban más al equilibrio que había estado buscando. En ese momento, la presión del concurso se desvaneció y surgió la realidad de que su potencial no dependía de un número mermado, sino de su resistencia y crecimiento. Cuando finalmente entregó su examen, la sensación de logro fue intensa. La incertidumbre no había desaparecido por completo, pero ahora también había un nuevo componente: la certeza de que había desafiado sus propios límites. Regresó a casa en un silencio sombrío, pero también envuelta en una calma determinante que la impulsaba hacia adelante. Sin embargo, había una conversación pendiente que había estado evitando, la que debía tener con su madre sobre sus auténticas aspiraciones. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, la puerta de su habitación se abrió. Doña María apareció con una expresión ambigua, sus ojos buscando en los de Valentina una respuesta que difícilmente podría salir con palabras. La atmósfera era tensa. «¿Cómo te fue, Valentina?», preguntó. «Bien», respondió Valentina, pero su corazón le decía que era momento de confesiones más profundas. Nunca antes había querido más que revelar su verdadero ser y los sueños que aún albergaba. Tenía que arriesgarse. «Hay algo más que necesito decirte», comenzó a decir. En el instante justo, una inquietud atravesó su mente. Iría a desvelar una parte de sí misma que su madre no podría aceptar. La balanza se inclinaba una vez más entre el miedo y el deseo de autenticidad. La noche apenas comenzaba y las cartas estaban sobre la mesa. La vida de Valentina estaba a punto de transformarse de maneras que nunca imaginó. ¿Podría enfrentarse a su verdad y dar un paso más hacia su destino? La habitación quedó sumida en un tenso silencio. Valentina observó a su madre, el profundo amor que sentía por ella compitiendo contra el miedo a la decepción. Era un momento crucial, el tipo de confrontación que podía definir no solo la relación de ambas, sino el rumbo que ella misma tomaría en su vida. «Quiero estudiar matemáticas, mamá. No solo es una carrera, es lo que me apasiona», pronunció finalmente, sintiendo que cada palabra era un filo cortante, capaz de atravesar la distancia emocional que habían construido con el tiempo. Doña María se quedó inmóvil. Sus ojos se ampliaron, como si absorbiera la noticia en pequeñas dosis. El temor que había albergado Valentina se hizo palpable, flotando entre ambas. ¿Aceptaría su madre sus sueños o los descartaría como acciones de una adolescente desorientada? Matemáticas. Pero, ¿por qué no algo más tradicional?
Siempre has sido buena en economía, hija, sugirió María con un tono entre la confusión y la preocupación. Porque no quiero vivir en la sombra de lo que otros esperan de mí, replicó Valentina, sintiendo que una corriente de energía recorría su cuerpo. La determinación afloraba con cada palabra, cada frase se transformaba en un ladrillo que construía una nueva realidad. Mientras su madre contemplaba sus palabras, Valentina analizaba sus propios sentimientos. Se dio cuenta de que soltar su verdad no solo era una liberación, sino también un acto de autodescubrimiento. Era como si se quitaran las cadenas invisibles que la habían mantenido atada a expectativas ajenas. Lo que realmente quiero es crear, resolver problemas, entender el mundo a través de los números. He trabajado para ganarme mi lugar, para demostrar que soy más que mis miedos, continuó, reforzando su voz con la convicción de un futuro que anhelaba diseñar. La respuesta de su madre se hacía esperar, pero Valentina no dejó que el silencio la abrumara. Con cada párrafo que articulaba, se fortalecía emocionalmente. La verdad es un camino que, aunque puede ser solitario, es necesario transitar para que florezca la autenticidad. Finalmente, la chispa de comprensión iluminó los ojos de doña María. Valentina, si es lo que realmente te apasiona, deberías intentarlo. Quiero que seas feliz, dijo su madre, cada palabra cargada de amor, y en ese instante Valentina sintió que la montaña que había escalado había valido la pena. Aunque la aceptación no fue completa, y su madre aún tenía dudas, al menos había una puerta abierta hacia el entendimiento. En el fondo, Valentina sabía que enfrentar los desafíos de su elección profesional equivaldría a un ejercicio constante de crecimiento personal. Con una nueva claridad, visualizó su camino. La duda que había sentido antes se había desvanecido, y en su lugar, una idea poderosa emergía. Tenía las herramientas para crear su propio destino, independientemente de los temores que la rodeaban. Este momento marcaba el inicio de una nueva etapa, no solo en su vida familiar, sino en la forma en la que se enfrentaría al mundo. Los días pasaron, y la relación con su madre, aunque cargada de nuevos matices, creció en dirección a la confianza mutua. Sin embargo, Valentina aún enfrentaba otras incertidumbres, sobre todo en el ámbito académico. Se encontró con la necesidad de buscar mentorías que la ayudaran a desarrollarse en su nuevo campo, un paso fundamental y desafiante. La búsqueda de un mentor se perfilaba como su próximo proyecto, un camino que, sin duda, le presentaría nuevas pruebas. Así, con determinado espíritu, se sumergió en la búsqueda de apoyo. En su mente resonaba la convicción de que el crecimiento es un viaje que nunca acaba, y cada conexión que estableciera sería una oportunidad de expansión. Mientras pixelaba su futuro, una pregunta emergía con fuerza. ¿Quién sería la figura que la guiara en esta travesía inesperada? El próximo encuentro con un posible mentor cambiaría la dinámica de su vida, abriendo caminos que apenas comenzaba a explorar. ¿Cómo sería esta nueva interacción y qué revelará sobre su verdadera potencialidad? La emoción y el temor danzaban juntos al compás de lo desconocido. Era un nuevo capítulo y las posibilidades eran interminables. A medida que Valentina se sumergía en su búsqueda de un mentor, sintió que el tiempo se aceleraba. La idea de encontrar a alguien que no solo la guiara, sino que también entendiera sus inquietudes y pasiones, la llenaba de un entusiasmo renovado.
Decidió investigar las universidades locales, asistiendo a conferencias y seminarios donde pudiera conocer a profesionales del mundo de las matemáticas. La primera cita fue un evento organizado por una universidad prestigiosa, donde se reunirían referentes del campo académico y de la industria. Valentina se preparó con minuciosidad. Eligió una blusa que la hiciera sentir segura. Llevó su cuaderno de notas y repasó algunos de los temas que le gustaría discutir. Sintiéndose nerviosa y emocionada a la vez, llegó al lugar sintiendo que cada paso representaba la posibilidad de abrir una nueva puerta. El auditorio estaba repleto de estudiantes, académicos y profesionales entusiastas. A medida que las ponencias se sucedían, relatos de descubrimientos y metodologías complejas resonaban en su mente. Valentina anhelaba conectar con la esencia de cada discurso, pero al mismo tiempo se sentía abrumada por la magnitud de lo que no conocía. Cada orador despertaba en ella un fuego interno. Sin embargo, cuando llegó el momento de la interacción, la timidez se instaló. Se sintió como una observadora, demasiado pequeña en un universo de grandes ideas. Fue en ese instante cuando visualizó a lo lejos a una mujer de cabello rizado, con un aire de confianza que se hacía evidente incluso entre la multitud. Decidida, se acercó a su mesa. «¡Hola!», dijo Valentina, con un hilo de voz que intentaba esconder su nerviosismo. «Soy Valentina y estoy interesada en estudiar matemáticas. Me encantaría escuchar su experiencia en este campo». La mujer, que se presentó como la doctora Miranda, sonrió cálidamente. «Adelante, Valentina. La pasión por las matemáticas es un viaje fascinante. ¿Has tenido alguna experiencia previa que te haya motivado a seguir este camino?». La pregunta la llevó a reflexionar. Valentina recordó sus primeras experiencias con los números. Cómo resolvía problemas en la escuela solo por el desafío de encontrar soluciones. Cómo se emocionaba al ver patrones en los datos. Y cómo, finalmente, había decidido no dejar que los miedos ajenos guiara su destino. «Siempre me ha fascinado el poder que tienen las matemáticas para resolver problemas reales», respondió, sintiendo que comenzaba a encenderse una llama de confianza al compartir sus pensamientos. «Quiero aprender a aplicarlo en el mundo real». La doctora Miranda la escuchó con atención, asintiendo en cada comentario. Valentina sintió cómo su voz adquiría fuerza, como si cada palabra fuera una piedra en el camino que comenzaba a construir hacia su futuro. Sin embargo, una pregunta inquietante surgió en su mente. Cuando la conversación se tornó a expectativas y desafíos profesionales, la doctora Miranda le habló de la competencia feroz en el ámbito académico, de las dificultades para conseguir una plaza en programas de alto prestigio y de cómo la resiliencia es vital en esta carrera. «Cada uno de nosotros tiene un camino único», continuó la doctora. «Es crucial encontrar lo que te hace destacar. A veces son tus propios miedos los que mantienen oculta tu verdadera potencialidad». Valentina se sintió invadida por una mezcla de admiración y preocupación. Cada palabra de la doctora resonaba en su interior como un eco vibrante. Con cada pregunta que le hacía, nuevas verdades salían a la luz, revelando aspectos de sí misma que había ignorado. La búsqueda de un mentor se había transformado en un viaje de autodescubrimiento que la empujaba a reconocer sus habilidades y limitaciones. Cuando la charla terminó, la doctora Miranda le ofreció su tarjeta. «Si quieres,
podemos tener más conversaciones sobre cómo puedes prepararte mejor para tu etapa académica. Hay un mundo lleno de posibilidades, pero depende de ti abrir las puertas. Valentina tomó la tarjeta con manos temblorosas, renovada por una mezcla de esperanza e incertidumbre. Se dio cuenta de que esa podría ser la figura que necesitaba, una guía que la llevara a explorar sus propias capacidades e inquietudes. Sin embargo, lo que se avisoraba no era un camino fácil. Conocía de antemano que cada paso sería un reto. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el encuentro, una revelación la golpeó con fuerza. No solo buscaba un mentor, buscaba una conexión que la ayudara a desentrañar su propio potencial. La relación que establecería con la doctora Miranda podría no solo cambiar su trayectoria académica, sino también su forma de verse a sí misma. Mientras pensaba en su próximo encuentro, un dilema se formó en su mente. ¿Estaría lista para abrirse completamente a esta nueva guía y hacer frente a las verdades reveladas? ¿Sería capaz de confrontar sus propios miedos para realmente explorar lo que podía llegar a ser? La incertidumbre la rodeaba mientras se preparaba para un nuevo encuentro, consciente de que cada respuesta requeriría valentía. ¿Qué revelaciones y retos le depararía el futuro en su búsqueda de autodescubrimiento? Había pasado una semana desde su encuentro con la doctora Miranda, y Valentina dedicó cada día a prepararse para el próximo paso que daría en su vida. Comprendía que presentarse ante la doctora no sería únicamente un mero intercambio de ideas, sino un momento crucial en el que tendría que despojarse de sus inseguridades. La noche anterior había confeccionado una lista de preguntas, cada una cargada de significado para su futuro y su autoconocimiento. Cuando llegó el día del encuentro, el sol brillaba intensamente a través de los ventanales de la cafetería de la universidad. Se sentó en una mesa previamente elegida, rodeada de libros y un cuaderno donde había esbozado sus pensamientos. La anticipación se mezclaba con la ansiedad, consciente de que cada palabra que pronunciaría podría llevarla a un nuevo nivel de conciencia personal. Al ver a la doctora Miranda acercarse, Valentina sintió un torbellino en su interior. La mujer la saludó con una sonrisa que transmitía calidez. Después de unos momentos de charla casual, la conversación se tornó más profunda y el nerviosismo de Valentina comenzó a disiparse. La doctora la alentó a compartir sus preocupaciones y deseos. ¿Qué es lo que más te preocupa sobre tu futura carrera en matemáticas?, preguntó la doctora Miranda, observando a Valentina con atención. En ese instante, Valentina se dio cuenta de que estaba lista para ser honesta. Me asusta creer que no puedo sobresalir en un campo tan competitivo. A veces siento que soy solo una voz entre muchas, que no tengo nada único que ofrecer. La mirada de la doctora se tornó intensa, como si quisiera atravesar las capas de duda que envolvían a Valentina. Cada persona trae consigo una perspectiva única. A veces, lo que consideramos mundano es en realidad lo que puede hacer la diferencia. ¿Has pensado en lo que te motiva más allá de la competencia? Esa pregunta resonó en Valentina, y en su mente comenzaron a fluir recuerdos de su niñez, de las veces que resolvía problemas matemáticos por pura diversión. Siempre me ha emocionado solucionar misterios, pero siento que he dejado de lado esa pasión. Me he concentrado demasiado en lo que debería ser y he olvidado lo que realmente me gusta. La doctora Miranda sonrió,
como si hubiera visto brillar una chispa en Valentina. Esa pasión es tu arma más poderosa. Si puedes reconectar con ella, te convertirás en la matemática que deseas ser, y no en lo que los demás esperan que seas. Valentina sintió como una oleada de determinación se apoderaba de ella. Cada conversación con la doctora parecía revelarle no solo un camino hacia el futuro, sino también un viaje hacia su ser interno, donde plantearse preguntas más profundas se volvía imperativo. La incertidumbre que a menudo la paralizaba comenzaba a transformarse en curiosidad. Las semanas siguientes se convirtieron en una montaña rusa de descubrimientos y retos. Valentina decidió asistir a más seminarios y talleres, analizando problemas matemáticos complejos y descubriendo su capacidad para contribuir con nuevas ideas. De cada encuentro absorbía algo que se convertía en herramientas para su futuro. Sin embargo, cada éxito venía acompañado de una voz interior que susurraba dudas. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? La doctora Miranda se convirtió en su confidente, siempre empujándola a mirar más allá de sus miedos, a confrontar la sombra de la autocrítica. La clave es ser vulnerable, le dijo un día, porque sólo así podrás crecer. La excelencia se construye sobre la autenticidad. Una noche, mientras revisaba sus notas antes de escribir su aplicación a un programa de posgrado, Valentina se detuvo. Se dio cuenta de que no había abordado su motivación personal en ninguna de sus respuestas. La competencia ya no tenía que dictar su valor. Sin embargo, una pregunta inquietante la atormentaba. ¿Sería capaz de sostener su autenticidad y su camino único bajo la presión externa? Al día siguiente, la cita con la doctora Miranda se volvió esencial. Al sentarse frente a ella, Valentina comprendió que la conversación no giraría solo en torno a los requisitos académicos, sino a cómo presentar su verdadera esencia. Estoy lista para enfrentar lo que venga, pero necesito tu ayuda para entender cómo integrar mi pasión en la aplicación. La doctora sonrió con complicidad. Entonces, Valentina, es momento de mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que verdaderamente quieres mostrarle al mundo? Mientras se preparaban para debatir esas preguntas, el corazón de Valentina latía con fuerza. Todo lo que había aprendido hasta ahora parecía llevarla a un vertiginoso precipicio de autorreflexión, donde se asomaba la misma esencia de su ser. Sin embargo, la tormenta de dudas corrosivas comenzaba a formarse nuevamente. ¿Sería suficiente? ¿Qué sucedería si al abrir su verdadero ser, el mundo lo rechazara? Al cerrar los ojos y respirar profundamente, Valentina se sintió a un paso de una revelación significativa, un nuevo nivel de autoconocimiento que podía cambiarlo todo. La incertidumbre se cernía sobre ella, pero también la promesa de quién podría llegar a ser. Después de todo, se encontró ante una encrucijada: salir al mundo y demostrar su esencia o ceder al miedo. ¿Qué elección haría al final? La siguiente conversación con la doctora Miranda podría ser el catalizador de un cambio que nunca imaginó posible. La segunda reunión con la doctora Miranda se sentía diferente en el ambiente. Valentina se sentó con un aire de determinación, aunque la ansiedad aún revoloteaba en su interior. Las palabras de la doctora resonaban en su mente. La excelencia se construye sobre la autenticidad. Sabía que debía abrirse, que aflorar su verdadero yo
era la clave para avanzar. Sin embargo, las dudas seguían persiguiéndola, como sombras que amenazaban con eclipsar su luz interna. Hoy vamos a profundizar más, dijo la doctora Miranda al iniciar la sesión. Su tono era firme, pero amable. Necesito que analices qué aspectos de tu vida matemática realmente te apasionan y cuáles parecen impuestos por el entorno. Valentina se quedó en silencio por un instante, analizando esa solicitud. Me gusta resolver problemas, desentrañar los misterios que encierra la matemática. Pero a veces siento que es más una necesidad de cumplir expectativas que una búsqueda genuina. Ese es un buen punto de inicio, la alentó la doctora. Dame un ejemplo de un problema que realmente te haya emocionado. La joven recordó un proyecto reciente sobre teoría de juegos, donde el objetivo era modelar interacciones estratégicas. Lo que más me impresionó no fue encontrar la solución, sino explorar cómo diferentes decisiones conducen a resultados inesperados. En ese proceso me sentí viva, parte de algo más grande. Esa emoción es fundamental, afirmó la doctora Miranda, asentando con aprobación. Ahora, ¿cómo puedes llevar esa pasión a tu aplicación del posgrado? La autenticidad atraerá a quienes valoran tu singularidad. La pregunta retumbó en la mente de Valentina. ¿Cómo podía traducir su entusiasmo en palabras que captaran su esencia sin diluirla en las convenciones que a menudo teme enfrentar? Era un reto. Su mano tamborileaba con nerviosismo sobre la mesa, y las dudas comenzaron a amontonarse. Pero si eso es lo que quiero mostrar, y si no lo comprenden, ¿cómo sé que lo que me emociona también resonará con ellos? Lo que importa es que lo vivas primero, respondió la doctora Miranda. De ser convincente, se traducirá en tu escritura. Haz un ensayo donde describas no solo tus logros, sino por qué esos logros importan para ti. Valentina sintió un zumbido en su pecho. Las palabras de la doctora ofrecían una claridad brutal que ella misma había evitado. Esa noche se sentó a escribir. Expresó su pasión por la resolución de problemas, la emoción de la incertidumbre y el desafío. Poco a poco, el miedo comenzó a desvanecerse en su escritura. La autenticidad requería vulnerabilidad, pero era un acto de valentía que podía cambiar su narrativa. Los días posteriores estuvieron impregnados de un nuevo sentido de propósito. Con cada palabra escrita, Valentina enfrentaba sus demonios internos. Las dudas se iban tornándose en oportunidades para reafirmar quién era. La doctora Miranda se convirtió en un ancla, proporcionando comentarios que la guían en la refinación de su historia. Sin embargo, no todo eran luces brillantes. Durante una sesión de estudio, un compañero de clase lanzó un comentario sarcástico sobre su entusiasmo. ¿Para qué molestarse en sobresalir en algo que otros ya han hecho mejor? Ese comentario la golpeó, como un balde de agua fría, y las viejas inseguridades empezaron a emerger nuevamente. Decidida a no dejarse arrastrar por la negatividad, Valentina se citó con la doctora Miranda. Siento que un comentario puede desestabilizar todo mi progreso, confesó. ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo puedo permanecer fiel a mi esencia frente a la crítica? Reconoce que la crítica es parte del proceso, respondió la doctora sin titubeos. Pero no permitas que defina tu valía. Usa esa energía como combustible. La autenticidad no es solo para ti, también es tu resistencia ante lo externo. Valentina sintió un destello de revelación. Enfrentar las críticas
era otra forma de reafirmar su autenticidad. Al salir de la consulta, una idea emergió en su mente. No solo se trataba de integrar su pasión en su aplicación, sino de establecer su voz en un mundo que a menudo subestimaba su singularidad. Mientras se aproximaba la fecha límite para su solicitud, Valentina se enfrentó a su mayor desafío: escribir sobre sus miedos y cómo, en lugar de deshojarse ante ellos, había decidido enfrentarlos. El último párrafo de su ensayo terminó siendo una declaración de principios, definición de su viaje personal. Con el clic del botón de envío, llegó la sensación de una montaña rusa emocional. La incertidumbre de lo que seguiría se entrelazaba con la emoción de haber presentado su auténtico yo. Pero en lo profundo, una nueva inquietud comenzó a emerger. ¿Estarían realmente listos para aceptarla? La pregunta palpitaba en su mente, dejando un espacio inquietante. Mientras contemplaba el horizonte hacia su futuro, se dio cuenta que no solo había entregado un ensayo, sino que había lanzado un desafío a sí misma: demostrar que su voz era única, valiosa y digna de ser escuchada. Sin embargo, el eco de la incertidumbre volvía a llamarla. ¿Qué pasaría si su verdad se perdía en el camino? La respuesta se acercaba con la inminente llegada de las decisiones de admisión. Valentina se despertó una mañana sintiendo que la presión de la incertidumbre la había envuelto en una densa neblina. Los días siguientes a la entrega de su ensayo habían estado llenos de un nerviosismo que se manifestaba en cada rincón de su mente. Cada notificación en su teléfono era una pequeña descarga de adrenalina. El temor de recibir malas noticias la mantenía al borde. Consciente de que no podía dejar que ese miedo la consumiera, decidió canalizar su energía en algo más productivo. Volvió a sumergirse en sus estudios, pero esta vez lo hizo con un enfoque renovado. Todo lo aprendido en sus conversaciones con la doctora Miranda la guiaba. En lugar de ver la matemática como una serie de conceptos abstractos, comenzó a observarla como un lenguaje capaz de describir realidades complejas. Esa mañana se sentó a revisar artículos sobre las aplicaciones de la teoría de juegos en diversos contextos, no solo académicos, sino también en la vida cotidiana. Cada página que leía le recordaba la euforia que sintió al trabajar en su proyecto, y la idea de compartir esa pasión se convertía en su motor. Mientras profundizaba en el tema, Valentina pasó horas en la biblioteca dedicándose a la investigación. Con cada artículo, su confianza crecía. Se dio cuenta de que tenía tanto que compartir, una historia propia construida a partir de su viaje. Sin embargo, no solo quería contar su historia, también deseaba atrever a otros a expresar sus propias voces. Aquella posibilidad era lo que la condujo a un despertar de creatividad. Se imaginó organizando un grupo de discusión donde compañeros de clase compartirían sus experiencias y reflexiones sobre la matemática y la vida. Ya no era solo una estudiante ansiosa frente a un futuro incierto. Valentina se moldeaba en una figura proactiva, como alguien que podía influir en su entorno de manera significativa. En el próximo encuentro con la doctora Miranda no llevaría solo su carga de inseguridades. Estaba dispuesta a presentar su nueva iniciativa, aún temerosa, pero decidida. Al entrar a la sala, pudo sentir el aire diferente. Era como si cada paso que daba en esa sala la acercara más a su auténtica esencia. Hoy quiero hablarte de un proyecto que acabo de concebir, inició Valentina,
con una firmeza en su voz que la sorprendió. La doctora Miranda la miró con interés. Quiero crear un espacio en el que podamos discutir la matemática desde un enfoque práctico y personal, un entorno donde cada uno pueda explorar su relación con la disciplina sin temor al juicio. La doctora sonrió, vislumbrando el crecimiento que Valentina había experimentado. Eso suena maravilloso. ¿Cómo planeas llevarlo a cabo? Con cada respuesta, Valentina se convirtió en su propia defensora. Describió cómo imaginaba el grupo, las actividades que podrían realizarse y el impacto positivo en sus compañeros. Mientras hablaba, sintió cómo su pasión brillaba con más intensidad que nunca. La doctora Miranda la alentó a establecer un cronograma y una lista de posibles participantes. Se sintió como si una chispa se hubiera encendido dentro de ella. Los días que siguieron se convirtieron en una danza entre la planificación del grupo y el espera de noticias sobre su solicitud. Pero Valentina pronto se dio cuenta de que, independientemente de la respuesta que reciba, había comenzado a construir algo inquebrantable: su confianza. Sin embargo, no podía ignorar una parte de ella que seguía temiendo la validación externa. Finalmente, la fecha de las decisiones de admisión se aproximaba. Cada día, el email de respuesta parecía pulsar con más intensidad. Sin embargo, Valentina ya no estaba detenida en la espera. Se había comprometido a levantar una comunidad en torno al desafío y a las victorias que habían moldeado su camino. Fue el jueves cuando recibió el esperado email. El corazón le palpitaba cuando lo leyó por primera vez. Los sentimientos de euforia y miedo se entrelazaron en su pecho, convirtiendo cada palabra en un eco de posibles futuros. Sabía que lo que iba a descubrir la llevaría a una nueva encrucijada. Buscando ese equilibrio entre su proyecto y los cambios inminentes en su vida, Valentina se enfrentaba a un emocionante dilema. ¿Qué significaría para ella su aceptación o rechazo? Su mente se llenó de interrogantes mientras reflexionaba sobre la verdadera esencia de su búsqueda. La autenticidad frente a la vulnerabilidad estaba más presente que nunca. El momento de la verdad se aproximaba, y Valentina se preparaba para enfrentar lo que vendría, con la determinación de que, pasara lo que pasara, ya había ganado mucho más. Valentina respiró hondo mientras se preparaba para el día que cambiaría su vida. Había pasado semanas soñando con este momento, organizando sus pensamientos y creando su proyecto de discusión sobre matemáticas. Con una mezcla de emoción y ansiedad, se sentó frente a su computadora y abrió el correo donde aguardaba la respuesta de la universidad. Con un clic, el mensaje se desplegó ante ella. Estimados postulantes, nos complace informarle que ha sido aceptada en nuestro programa de matemáticas. La alegría incontrolable emergió de su interior, como un torrente que liberaba toda la presión acumulada de meses de esfuerzo y inseguridades. No solo había conseguido el logro que tanto anhelaba, sino que también había probado que su voz era valiosa y digna de ser escuchada. Mientras las lágrimas de felicidad resbalaban por sus mejillas, Valentina se dio cuenta de que su viaje no solo era académico. Cada paso que había dado hacia adelante, cada conversación con la doctora Miranda, cada autoafirmación en medio de dudas, habían esculpido un nuevo sentido de identidad. Cuando anunció su aceptación a doña María, la expresión de su madre oscila entre la sorpresa y la incredulidad. —¿Quieres decir que realmente lo lograste? —preguntó,
sus ojos brillando con orgullo. En ese instante, Valentina sintió que las barreras de la duda se desmoronaban entre ellas. La comunicación se había transformado y ambas comenzaban a vislumbrar una nueva relación construida sobre la confianza y el reconocimiento. Al siguiente día, Valentina presentó su idea para crear un grupo de discusión en su escuela sobre matemáticas. La respuesta fue abrumadoramente positiva, y con cada sesión vio cómo sus compañeros también se iban transformando. Valentina les ofreció un espacio donde explorar los problemas y romper el estigma que rodeaba a las matemáticas. Cada sesión se convertía en un refugio para aquellos que necesitaban enfrentar sus miedos y reconocer su propio potencial. A medida que desarrollaba su proyecto, Valentina comprendió algo crucial. Había crecido en su comprensión de que el aprendizaje era un camino compartido. Se volvió no solo una estudiante, sino también una líder, abrazando su rol y desafiando a los que la rodeaban a hacer lo mismo. El miedo que antes la había paralizado se convertía ahora en un impulso para motivar a otros. Las semanas pasaron rápidamente y en su camino hacia su nueva experiencia universitaria, Valentina asumió un reto más. Decidió participar en un torneo de matemáticas, no solo como competidora, sino como embajadora de su propio crecimiento. El día del torneo sentía una mezcla de nervios y determinación, pero esta vez su enfoque era diferente. No se trataba solo de ganar, sino de celebrar la comunidad que había creado alrededor de su pasión. El día del torneo fue un éxito rotundo, y Valentina no solo mostró sus habilidades, sino que ayudó a sus compañeros a conocer y maximizar sus propios talentos. Su confianza se había consolidado. Entendía que todos tenían una voz que valía la pena ser expresada. Al final de la jornada, aunque no fue la ganadora del torneo, Valentina se sintió victoriosa. Había demostrado a sí misma que la verdadera medida del éxito no se encuentra solo en los logros personales, sino en el impacto que uno puede tener en la vida de los demás. Al regresar a casa, Valentina se sintió llena de gratitud. Se miró en el espejo, contemplando a la joven que había transformado sus temores en valentía. Mantenía la visión de su vida como una arquitecta del futuro que siempre había deseado. La luz en sus ojos reflejaba la nueva confianza que había adquirido. Estaba lista para conquistar el mundo que la esperaba. Hoy, por primera vez, Valentina sintió que su viaje apenas comenzaba, y con cada paso adelante prometió no solo luchar por sus sueños, sino también por los de aquellos que la seguirían. Ahora es el momento de que tú también formes parte de esta revolución personal. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las siguientes historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, que nos ayudará a alimentar el algoritmo y a seguir compartiendo relatos que inspiran. Comenta tus reacciones y teorías sobre el impacto que este final tiene en ti y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte del cambio. No esperen ni un segundo más para compartir.